El aula invertida, también conocida como Flipped Classroom, es un modelo pedagógico donde el primer contacto con un tema nuevo ocurre en casa, a través de videos, lecturas o podcasts, y el tiempo presencial se dedica a lo que de verdad importa: aplicar, debatir, construir junto al docente. Dicho de forma simple, lo que antes hacías en clase, ahora lo haces en casa, y lo que antes hacías en casa, ahora lo haces en clase, acompañado. Ahora bien, es importante aclarar que no es el aula invertida, porque no se trata solamente de ver videos en casa, es una reorganización total de cómo usamos el tiempo para aprender. Sus raíces vienen desde lejos. Desde el siglo XX, John Dewey ya defendía el aprendizaje afectivo y experiencial. Sin embargo, el modelo fue aplicado en el año 2007 por los profesores Berman Sam en Colorado y Aaron Sams. El aula se volvía mucho más productiva cuando los alumnos llegaban a clase con la teoría ya previa. El lugar para escuchar en el aula es el lugar para actuar. Ahora, este cambio de roles transforma por completo a cada modelo educativo. Por un lado, el estudiante deja de ser un simple receptor para convertirse en el verdadero protagonista de su propio aprendizaje. En casa tiene el control, pausa, repite, avanza a su ritmo, y cuando llega al aula llega preparado para construir, para participar, para discutir. Se convierte en el arquitecto de su propia educación. Por otro lado, el docente deja de ser el sabio en el estrado para convertirse en un guía al lado del estudiante, alguien que acompaña, que pregunta, que orienta, en lugar de solo estar ahí o decir simplemente palabras. Su tiempo se enfoca en resolver dudas y apoyar de cerca a quienes más lo necesitan. En definitiva, el aula invertida no cambia solo el lugar donde ocurre el aprendizaje, cambia quien tiene el protagonismo dentro de él. Bueno, el aula invertida funciona porque tiene bases en teorías importantes de la educación. Por ejemplo, Bloom decía que las actividades más difíciles, como analizar o crear, son más fáciles cuando el estudiante tiene ayuda. Por eso, en este modelo, lo más complicado se trabaja en clases con apoyo del docente. También Vygotsky, quien decía que aprendemos mejor cuando alguien nos guía y acompaña. Entonces, el tiempo en clase se aprovecha para resolver dudas y hacer actividades juntos. Y además está el aprendizaje autónomo, porque cada estudiante puede ver videos o materiales a su propio ritmo, pausarlos, repetirlos y tomar apuntes. Esto ayuda a que sean más responsables e independientes con su aprendizaje. ¿Cómo funciona en la práctica? El estudiante revisa videos, lecturas o materiales en casa antes de la clase. En el aula se realizan actividades prácticas como debates, trabajos en grupo y resolución de problemas. El docente guía, responde dudas y brinda apoyo personalizado. Después de la clase, el estudiante refuerza lo aprendido mediante tareas o reflexiones. Fase 1. Antes de la clase, en casa. El docente prepara materiales como videos, lecturas, podcasts o infografías para que el estudiante lo revise en casa a su propio ritmo. Fase 2. Durante la clase, en el aula. El tiempo de clase se utiliza para actividades prácticas como debates, trabajos en grupo, resolución de problemas y proyectos. El docente guía a los estudiantes, aclara dudas y ofrece retroalimentación personalizada. Fase 3. Después de la clase. El estudiante refuerza lo aprendido mediante reflexiones, tareas, autoevaluaciones o actividades de aplicación. Algunos modelos incluyen foros o diarios de aprendizaje. Como todos los modelos pedagógicos, el aula invertida tiene varios beneficios y también tiene desafíos. Entre los beneficios del aula invertida está que promueve la participación activa de los estudiantes, fortalece lo que es el pensamiento crítico, mejora el trabajo colaborativo y permite aprovechar más el tiempo en clase. Además, el aula invertida es tan versátil que lo puedes combinar con otras metodologías, como lo es el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación o plataformas virtuales. Los desafíos son que no todos los estudiantes tienen acceso a internet o tecnología, y esto requiere una mayor preparación y carga para el trabajo del docente, y en algunos estudiantes simplemente no se adaptan bien al aprendizaje. Además, si solo se usan videos sin actividades prácticas, el modelo pierde la efectividad, y si no se aplica bien, puede reducir la interacción social entre la clase. El aula invertida ha evolucionado con el tiempo y actualmente cuenta con diferentes variantes. Una de ellas es la diferencia entre Flipped Classroom y Flipped Learning.
Mientras que el primero solo cambia el orden tradicional de las actividades, el segundo busca una transformación más profunda del aprendizaje mediante entornos flexibles, contenido intencional y una participación activa tanto del estudiante como el docente. Otra variante es la combinación del aula invertida con el aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes resuelven la teoría en casa y utilizan el tiempo de clases para desarrollar proyectos prácticos y colaborativos. También se puede integrar la gamificación incorporando elementos como puntos, insignias y retos para aumentar la motivación y el interés de los estudiantes. Finalmente, en la educación superior se utilizan plataformas virtuales y cursos en línea como el apoyo en el aula invertida, permitiendo que el tiempo presencial se dedique a debates, mentorías y actividades significativas. Ahora voy a hablar sobre las claves para una implementación exitosa dentro de lo que es el aula invertida. Primero se recomienda empezar poco a poco. Esto significa que el docente no debe aplicar esta metodología en todo el modelo, sino que primero con un tema o una unidad. También es importante involucrar a los estudiantes explicándoles cómo va a estar funcionando esta metodología y qué es lo que deben hacer antes de clase. Otra clave es usar videos cortos y claros, para que así los estudiantes puedan entender mejor sobre lo que va a estar tratando la clase y mantengan lo que es la atención, ya que pues obviamente si ubicamos videos largos los estudiantes se van a desconcentrar. Además, las actividades deben enfocarse en lo que vendrían siendo las prácticas, como por ejemplo trabajos en grupos, exposiciones o resolviendo dudas sobre el tema si quedó. Igualmente, el docente debe verificar si el estudiante realmente revisó el material antes de clase, ya que pues sabemos que si el estudiante revisó el material va a haber una participación activa dentro de la clase.